noches. Buenas noches. Estamos tratando de arreglar un problema con una gotera, pero parece que no hay... No, está difícil, exactamente, pero muchísimas gracias por la asistencia. El tema es muy atractivo y eso nos llena de alegría que Carlos le estuvo pensando. De verdad, para los investigadores profesionales, este tipo de charla, este tipo de público para nosotros es un reto. Es un reto y además es una responsabilidad. Es un reto porque significa tener que plantearnos las cosas que cotidianamente hacemos de la manera como uno se lo hubiera explicado a la abuelita o a la tía. Y eso es un reto, pero además es una responsabilidad porque esa es la manera como podemos nosotros proyectarnos. Entonces, yo de verdad le agradezco a Carlos el esfuerzo, los insomnios y las angustias, porque sé que los pasó para estar acá y hablarnos de esto. Con Carlos compartimos montones de cosas. Carlos es matemático, tiene pregrado en la Universidad de los Andes de Mérida, posgrado en el Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas y doctorado en el Instituto Tecnológico de California, que es uno de los sitios más prestigiosos del mundo, Caltech. Carlos además es matemático puro y duro, dedicado a reflexionar sobre cosas. Y adicionalmente con Carlos compartimos varias décadas de docencia e investigación en la Universidad de los Andes. Compartimos ahora ese agradecimiento con esta tierra por habernos recibido y adicionalmente esa solidaridad que en este momento la bandera, ese tricolor que nos une, uno con los franjas iguales, que está del otro lado, necesita por una situación absolutamente terrible. Entonces, les damos muchísimas gracias por ese cariño con el cual nos han recibido en esta tierra y nada, para ti es la oportunidad. El otro que compartimos el gusto por las mismas camisas, así que también. Bueno, muchas gracias Luis por la invitación, muchas gracias a ustedes por estar aquí. Lo que Luis dijo es cierto, dar estas charlas para un público tan general y que no se alcanza a ver porque me tienen encandilado, es un reto, es difícil. Y bueno, vamos a hacer voy a hacer lo que vine a hacer. La charla es sobre paradojas del infinito. Y voy a comenzar precisando un poco el concepto de paradoja. Es una sola lámina, no se preocupen. Y después vamos a hablar un poco del infinito y de una paradoja muy particular que ha sido muy estudiada en matemáticas. Yo le puse un subtítulo: cuando lo imposible se hace realidad. Vamos a ver. Bueno, la paradoja, una primera aproximación, es algo que va en contra de la opinión comúnmente aceptada. O sea, lo que uno entiende por el sentido común, algo que choca con el sentido común. Un poco más precisa y que se acerca más a lo que pasa en matemáticas, es una conclusión aceptable, obtenida a partir de hipótesis aceptables, usando argumentos aceptables. Yo leí la primera parte mal, ya voy a entrar en calor. Una conclusión inaceptable, es decir, una conclusión que no parece cierta, pero las hipótesis lo son y los métodos para obtenerla también lo son. Bueno, la paradoja que vamos a estudiar es la siguiente. Se llama la paradoja de Banach y Tarski. Estos son dos matemáticos polacos, que demostraron en 1927 un teorema, es un resultado formal en matemática que cuando uno lo ve parece imposible, realmente imposible. Y la paradoja lo que dice, bueno, ahí la escribí, es que es posible agarrar una esfera de radio 1 y dividirla en una cantidad de pedazos. Esos pedazos uno los separa en dos grupos
y con el primer grupo arma otra esfera igual que el original, y con el segundo grupo arma otra esfera también igual que el original. Pero atención, uno no ni estira, ni encoge, ni deforma los pedazos. Solamente los pedazos uno los rota y los traslada, como un rompecabezas. Con la mitad de las piezas hace un rompecabezas y arma una esfera, igual que el original, y con la segunda mitad hace lo mismo. Aquí la vuelvo a repetir porque este va a ser el tema de toda la charla. Uy, perdón. Bueno, ¿dónde está lo paradójico en esto? Lo paradójico está en que ahí está el dibujo, ahí está la esfera original, ahí se ven unos pedacitos como volando. Y esos pedacitos se rearman y arman las dos esferas que están ahí. ¿Qué es lo paradójico? Que esta esfera tiene un cierto volumen. Ese volumen quedó repartido o dividido, digamos, en 4, 5, 6 pedazos. Y después esos pedazos se arman y se obtienen dos esferas y obtuvimos el doble del volumen original. Eso es lo que parece paradójico. Es pareciera que uno estuviera produciendo materia de la nada. Hemos duplicado el volumen de la esfera. Por eso es que es una paradoja. Eso es un teorema en matemáticas con una demostración formal, lógica, irrebatible, pero la conclusión no parece cierta. De eso es lo que vamos a hablar. Bueno, digo yo. Bueno, en matemáticas las cosas pasan muy lentamente. Entonces, los teoremas se hacen con mucha lentitud y la razón es porque los teoremas se hacen para que duren para siempre. Entonces, las cosas son muy lentas y por eso vamos a tener como si fuera una película. Y entonces viene la escena que dice 3 años atrás. No, en matemáticas son 25 siglos atrás. Y nos vamos a el que ustedes conocen perfectamente. Se me fue la mano. Disculpen, esto no... No. Sí, ¿qué es medir? Bueno, el problema de la paradoja de Banach-Tarski es que hay un problema con el volumen. Entonces vamos a empezar tratando de precisar qué significa medir. La siguiente. Bueno, el concepto más sencillo, la manera más sencilla de explicar qué es medir es que uno tiene un patrón, por ejemplo un metro, y uno tiene un segmento y lo que hace es ver cuántas veces ese patrón, el metro, cabe dentro del otro segmento. El patrón puede ser un centímetro, 1 milímetro, lo que uno desee. Entonces, por ejemplo, en ese segmento que está a la izquierda, que es el AB, ahí cabe el patrón común que está allá abajo, cabe 7 veces. Y en el otro segmento, que es más corto, CD, cabe 5 veces. Entonces, de esa manera nosotros medimos. Y de hecho permite comparar dos segmentos, que es lo fundamental para la época esa de los griegos, y es que el patrón grande y el patrón pequeño guardan una proporción de 7/5. 7/5 respecto al patrón común. La pregunta fundamental a que vamos a estudiar ahorita rápidamente es si eso siempre es posible. Siempre es posible agarrar un segmento y compararlo con un patrón prefijado. Y la respuesta es no, no siempre es posible. Y eso lo descubrieron los griegos 500 años antes de Cristo. Y el ejemplo clásico es cuando uno tiene un triángulo, el famosísimo teorema de Pitágoras, que seguramente todos ustedes conocen, da una relación entre las distancias de los lados de un triángulo y la distancia de la hipotenusa, que es el lado inclinado que está ahí. Y la relación es esa fórmula que está allí. Que si uno eleva al cuadrado de esas distancias, se cumple esa ecuación. El cuadrado de la hipotenusa es igual a la suma de los cuadrados de los catetos. En el caso que la base del triángulo y la altura sea 1, entonces el lado inclinado sería un número que elevado al cuadrado tiene que ser 2. Y eso es lo que se llama raíz de 2. Bueno, la raíz de 2 hoy en día